Es el compañero más fiel de mi hijo. Era consciente de que no debía, pero cuando me topé con su majestuosa herramienta, no pude resistirme. Estoy consciente de que muchos de ustedes me criticarán por mis acciones. Pero pocos entienden verdaderamente el significado de ser una madre soltera a los 40 años. Me llamo Laura. Resido en un diminuto pueblo de Castilla y me he ganado la vida creando pasteles y salados para celebraciones. Mi ex esposo me abandonó para estar con su amante, una mujer bastante más joven, de apenas 25 años. Descubrí su deslealtad tras 15 años de matrimonio, siendo él mi primer y único marido. El anuncio de su deslealtad me devastó y desde ese momento he tratado de reconstruir mi vida, a pesar de que han transcurrido casi 7 años desde que no he mantenido ninguna relación romántica. En la actualidad resido con mi hijo Pablo, que tiene 22 años y es mi más preciado anhelo. Pablo ha sido mi aliado, mi energía y el motivo por el cual sigo avanzando. Él me brinda el respaldo y el afecto que requiero para vencer los días complicados. Observar su progreso y éxitos me llena de orgullo y felicidad. Se debe a él que sigo adelante, a pesar de todo lo sucedido en el pasado. Siempre he caracterizado por ser una madre liberal. Jamás le impidí a mi hijo actuar. Confié en su habilidad para distinguir correctamente entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Siempre le facilité la llegada de amigos y parejas a casa y nunca tuve dificultades para autorizar sus celebraciones. Y pienso que esa libertad contribuyó a consolidar nuestra conexión. Mi hijo siempre demostró que podía confiarme y esa confianza recíproca generó un clima de respeto y entendimiento entre nosotros. Siempre, los amigos de mi hijo bromeaban con la posibilidad de casarse conmigo o invitarme a salir, sugiriendo que era la mujer de sus fantasías. Solían afirmar que era muy hermosa para mi edad y a pesar de que podría parecer vanidoso reconocerlo, no puedo negar que a donde voy, capto miradas. Los reconocimientos por mi belleza han sido un pilar fundamental en mi vida y pese a que los años han transcurrido, todavía consigo atraer la atención de muchos con mi presencia. Antes de adentrarnos completamente en este relato de traición que seguro que les dejará sin aliento, no olviden suscribirse al canal y dejar su favorito. En ocasiones, el interés que captaba de los amigos de Pablo generaba circunstancias divertidas e imprevistas. Cuando eran más jóvenes y audaces, sus chistes eran sinceros y sus observaciones audaces. Existía un encanto en cómo trataban de coquetear conmigo de forma tan delicada. Y naturalmente, siempre respondía con una sonrisa delicada sin tomarlas muy en serio. Pero en esencia, era consciente de que todavía tenía un encanto especial. Una chispa que no había desaparecido con el paso del tiempo. No obstante, las situaciones han evolucionado. Actualmente, los amigos de Pablo son adultos, hombres jóvenes que han alcanzado una madurez y han adquirido mayor conciencia de sus anhelos. Pablo se encuentra en la universidad y esta nueva fase ha introducido un ritmo distinto en nuestra existencia. Las miradas que ahora recibo son mucho más intensas, llenas de intención y deseo. Y entiendo perfectamente sus significados. Ya no son chistes inocentes, ahora percibo en sus ojos una combinación de admiración y lujuria. Un aire lleno de tensión cuando nos encontramos en la misma estancia. Soy soltera, pero no me considero ingenua ni indiferente. Puedo experimentar cuando una mirada trasciende un mero agradecimiento. Cuando el interés se transforma en un anhelo escondido, en una atracción que solo se esconde bajo la superficie. Esas indicaciones, esos diminutos gestos, no me pasan por alto. Entiendo perfectamente cuando alguien intenta dominar sus pensamientos o sentimientos frente a mí, y a pesar de que en ocasiones intento no percatarme, la verdad es que disfruto un poco de esa atención. Es un recuerdo de que, pese a los años, todavía puedo despertar emociones. Existe un amigo específico que siempre captó mi interés. Álvaro es un amigo de la niñez de Pablo y tiene 24 años. Álvaro se desarrolló casi completamente en nuestra vivienda, siempre cerca. Lo protegía como si fuera mi propio hijo y él, por otro lado, siempre mostró gran atención y juegos. A lo largo de muchos años, Álvaro solía darme palmadas en el trasero y yo siempre las aceptaba con alegría, creyendo que era solo un componente de nuestra relación de camaradería.
Sin embargo, conforme se incrementaba, esas bromas se estaban reduciendo. Y finalmente dejaron de hacerlo. No obstante, la forma en que siempre estuvo presente y el interés que me brindaba nunca se pasaron por alto. El mes pasado, a comienzos de julio, todo empezó a descontrolarse en un día que inicialmente parecía ordinario. La madre de Álvaro, una amiga amada con la que he mantenido años de confianza, estaba festejando su 5º cumpleaños. Como estaba tan unida a su familia, me encargaba de preparar los pasteles y salados para la celebración. Un obsequio especial que sabía que valoraría. No solicité nada a cambio, simplemente que adquiriera los ingredientes requeridos. El día en que los materiales arribaron a mi puerta, Álvaro se presentó para otorgarlos. No se limitó a abandonarlos y partir como cualquier otro habría hecho. Con una sonrisa y un gesto que aparentaba ocultar algo más, insistió en permanecer para asistirme en la preparación. Me comunicó que, dado que yo realizaba todo el trabajo de forma voluntaria, él deseaba aportar de algún modo, garantizando que no me encontrase en soledad en el proceso. Su propuesta, tan honesta y repleta de buen propósito, me resultó cautivadora. Acepté que su presencia sería una excelente manera de acelerar el proceso laboral y tal vez hacerlo más ameno. Conforme progresábamos en la elaboración de los dulces y salados, el ambiente en la cocina empezó a cambiar. La proximidad entre nosotros, que siempre ha sido innata y sin ambiciones, a causa de los años que Álvaro había pasado en nuestro hogar con mi hijo, comenzó a experimentar una sensación distinta, llena de una energía que no podía desestimar. Las chistes y carcajadas compartidas se fueron transformando en un diálogo más profundo, más personal. No estoy seguro de cómo surgió el asunto, pero de pronto nos topamos discutiendo sobre relaciones y gustos personales, algo que nunca habíamos abordado con tanta franqueza. Álvaro, con una honestidad que me asombró, admitió que nunca había experimentado atracción por mujeres de su misma edad. Siempre había sentido una inclinación hacia mujeres de mayor edad, las cuales, de acuerdo con él, tenían un encanto particular, una combinación de experiencia y seguridad que las convertía en irresistibles. Propuso que las mujeres de mayor edad eran menos complicadas, más dispuestas a descubrir y gozar de las experiencias que se les habían brindado, sin los obstáculos que a menudo imponen las más jóvenes. A medida que lo escuchaba, experimenté un calor que me inundaba, una combinación de asombro y algo más que no conseguía reconocer completamente. Su voz era delicada, pero llena de una certeza que complicaba no sentirme intrigada. Sus palabras resonaban en el reducido espacio de la cocina y cada palabra parecía acercarnos un poco más, como si una tensión, aunque invisible, estuviera empezando a envolvernos. Al oír esto, experimenté un calor en mi rostro y se volvió rojo de vergüenza. No pude resistir una carcajada nerviosa. La declaración de Álvaro resonaba de una manera que no anticipaba y terminé concordando con él. Promuevo que, en realidad, las mujeres con mayor experiencia poseen más experiencia y se muestran más receptivas a nuevas vivencias. El diálogo se intensificó y se hizo más personal, generando un ambiente de cercanía que no anticipaba, pero que se hizo cada vez más fluido. En el transcurso del diálogo, decidí preguntar a Álvaro sobre cuál sería la mujer mayor perfecta para él. Con una sonrisa en la cara, empezó a detallar sus gustos. Cabello largo, de tez oscura, ojos de color verde y un cuerpo ligeramente lleno de grasa. Afirmó que apreciaba las mujeres que tenían carne. Con cada aspecto no pude resistir las carcajadas. La descripción era tan exacta que parecía que me estaba refiriendo directamente. Cuando Álvaro observó mi respuesta y cuestionó la razón de las risas, le aclaré que su descripción estaba en sintonía perfecta con mi aspecto. Él se rió y corroboró que una mujer como yo, en realidad, sería la mujer ideal para él. Así pues, Álvaro puso el diálogo aún más audaz, sosteniendo que los jóvenes de su edad, de 24 a 25 años, se encuentran en la etapa más viril. Para jóvenes como él, mantener encuentros sexuales frecuentes durante una noche es algo habitual, equiparando su habilidad con una auténtica máquina en la cama, que puede repetir el acto 1, 2 o incluso 3 veces consecutivas.
El diálogo se estaba volviendo progresivamente más íntimo y lleno de tensión. Y yo percibía la variación en el ambiente entre nosotros. El tono de su discurso y el fervor con el que detallaba sus gustos hacían el instante aún más intrigante. Antes de seguir con esta historia de traición, suscríbanse al canal y dejen su opinión. Entonces, Álvaro se volvió serio y me planteó una pregunta inesperada. ¿Cómo sería el individuo perfecto para mí? Aquella interrogante me sorprendió. Hacía mucho que no pensaba en ello. Mi día a día, repleto de responsabilidades con la elaboración de dulces y salados, consumía todo mi tiempo y energía, y había abandonado mis propios anhelos y deseos. Le confesé que últimamente no reflexionaba mucho sobre eso. Con mi exigente rutina con los dulces y salados, el tiempo para reflexionar sobre relaciones acabó pasando a un plano secundario. Sin embargo, tal como Álvaro insistió, terminé abriéndome un poco más. Le aseguré que, en caso de pensar en una nueva relación, optaría por alguien que no estuviera en búsqueda de algo serio. No me atrae tener pareja o contraer matrimonio. Particularmente porque con hombres de mi misma edad siempre se plantea el asunto de un compromiso serio. Y realmente no soy ingenua. Numerosos individuos terminan engañando a sus parejas. Entonces, lo que buscaría sería alguien que tuviera la misma perspectiva que yo, que comprendiera que no estoy interesado en un amor tradicional. Álvaro se mofa e hizo un chiste, afirmando que sería el aspirante perfecto para lo que yo buscaba. Me quedé en silencio, avergonzada, y simplemente lo percaté. Por lo tanto, de pronto, dejó de combinar los dulces y empezó a declarar. Me confesó que siempre había experimentado una atracción por mí, pero nunca había tenido el valor de revelarlo antes, simplemente por ser el mejor amigo de mi hijo. Me quedé sin respuesta, pero experimenté algo pulsando en mi interior. La impresión era inusual e intensa. Hacía mucho que desconocía lo que significaba sentirme deseada. Comenzó a temblar levemente. Álvaro siguió alabando mi belleza y afirmando que estaba desaprovechando mi hermosura por estar en soledad. Señaló que siempre había tenido sueños románticos conmigo y que, a pesar de ser algo más joven, experimentaba un vínculo profundo. Sus palabras me impactaron como un terremoto. Realmente desconocía cómo responder ante eso. Álvaro, al notar mi asombro y la tensión presente en el ambiente, intentó mitigar la situación. Me expresó que comprendía si me molestaba con él por la declaración, que solo deseaba ser sincero con sus emociones y me solicitó que no lo interpretara de manera negativa. Dijo que no poseía dominio sobre sus sentimientos ni sobre los sueños que había experimentado. Su honestidad era palpable, y pese al impacto inicial, algo en mi interior empezó a desvanecerse. Se aproximó, y con una mirada inquietud, prosiguió afirmando que no deseaba que esto perjudicara nuestra amistad o la relación con mi hijo. Solo requería que yo comprendiera lo que experimentaba. Le aseguré a Álvaro que no me irritaría con él por la declaración y le expresé mi agradecimiento por los elogios y por considerarme atractiva. Le dije que, en otras situaciones, quizás las cosas cambiaran, pero él era el mejor amigo de mi hijo. Álvaro visiblemente se mostraba triste con mi respuesta, pero no se rindió. Entonces pidió al menos un beso, expresando que sería únicamente uno, como un gesto de camaradería. Por un instante tuve incertidumbre, pero después decidí, es simplemente un beso. El desfavorecido tuvo la valentía de declarar, merece al menos un respeto. Le comuniqué a Álvaro que le daría un beso, pero que solo sería eso, un beso sencillo y sin problemas. Él concordó y parecía muy contento con la propuesta. No obstante, cuando se aproximó, incorporó su mano en mi cintura y me atrajo hacia él. Me percaté de que la situación estaba excediendo mis posibilidades. Lo que pensaba que sería un beso sencillo y sin dificultades, se convirtió en algo totalmente distinto. Cuando escuché el tirón, me impactó un beso con lengua, con fervor, algo que nunca antes había vivido. Aquello resultó ser mucho más intenso e inmersivo de lo que pensaba. De pronto me dejé llevar por el instante y el beso se extendió durante un largo periodo. El sentimiento fue fresco y eléctrico y me encontré inmersa en algo que hasta aquel instante parecía inimaginable.
Tras un periodo de besarnos, Álvaro se detuvo y me cuestionó si deseaba parar. No contesté. Solo lo besé una vez más, lo que significó para él que estaba preparada para seguir adelante. Sin palabras, el beso se intensificó y la atmósfera en nuestro entorno se transformó totalmente. Lo que empezó como un simple beso se convirtió en algo mucho más profundo. Álvaro me atrajo de manera más intensa y, sin percatarme, terminamos en el piso de la cocina. El sentimiento era de algo ineludible y nos dedicamos totalmente al instante. Estábamos realizando cualquier cosa, envueltos en una pasión y anhelo que parecía haberse acumulado con el transcurso del tiempo. Tras concluir y vestirnos, me asombró observar que las cosas siguieron siendo las mismas, o mejor, en realidad. No pensé que podría manejar esto tan eficazmente. Creí que el clima se tornaría pesado o que nos separaríamos, pero al contrario. Parecía que ambos habíamos disfrutado con lo que ocurrió. Al finalizar la preparación de los dulces y salados, Álvaro, antes de marcharse, me abrazó y me expresó su amor por todo y que no tendría inconvenientes en repetir la experiencia. Yo, sonriendo, le solicité que se marchara rápidamente antes de que mi hijo llegara a casa. Aproveché para reconocer que también disfruté de la experiencia y que quizás en el futuro podríamos volver a repetirla. Al llegar Álvaro a su hogar, empezó a mandarme múltiples mensajes, reiterando cuánto le había agradado lo que ocurrió entre nosotros. Para preservar la intriga y el suspense, tardé en reaccionar. Al final de conversar con él, verifiqué que también había disfrutado de la experiencia. Además, le solicité que se comportara con cautela con mi hijo y mantuviera las cosas privadas, evitando cualquier conducta que pudiera generar sospechas, como miradas exageradas o chistes. Lo último que requería eran más dificultades, particularmente con Pablo. Deseo que todo fuera común y que la situación se mantuviera en total secreto. Mi hijo Pablo no tiene ninguna sospecha y eso representa un alivio. No obstante, tengo un temor persistente de que revele lo que ocurrió. Si estuviese consciente de que estaba con uno de sus amigos, sé que no me perdonaría. Intento mantener todo en confidencialidad, ya que la posibilidad de una posible respuesta suya me asusta. A partir de aquel día, Álvaro ha hecho un esfuerzo por repetir la experiencia. Sin embargo, siempre hallo razones para eludirlo. En ocasiones, me cuestiono si debería permitirme llevarme de nuevo o si es preferible dejar todo en el pasado y retomar mi vida en soledad. ¿Qué actuarían en mi posición? Dejen sus puntos de vista en las observaciones. No olviden darle a like al vídeo y suscribirse al canal. Agradezco que me haya escuchado y hasta el próximo vídeo.